Muy bien, amados hermanos, vamos a estar estudiando el primer capítulo de Mateo y hoy estaremos leyendo el versículo 1 de este primer capítulo de Mateo que dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Amados hermanos, déjenme decirle que Dios permanece fiel a sus promesas. Recuerdo una vez, a eso de la edad de 10 años, que me prometieron que si ganaba las mejores calificaciones en todas las materias para el colegio donde estaba estudiando, me regalarían una bicicleta. Bueno, de regalo yo nunca vi nada. Primero, me tocó forzarme demasiado para ganar las mejores notas. Segundo, me odiaron algunos compañeros que les habían hecho también la misma promesa. Y tercero, nunca recibí la tal anhelada bicicleta. El hombre nunca cumple sus promesas. Yo estoy un joven haciéndole promesa de bajarle la luna y las estrellas a una encantadora jovencita, y después que la tiene se olvida de la dulzura con que la conquistó. O cuando estamos en el peligro le decimos a Dios que le vamos a servir toda nuestra vida, pero cuando pasa el peligro nos olvidamos de lo que le prometimos a Dios. Pero Dios no es así, siempre cumple sus promesas. Dios le hizo una promesa al patriarca Abraham allí en Génesis capítulo 12 versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una promesa de bendición a todas, no varias, es a todas las familias de la tierra. Mueva sus pies sobre la tierra, esto le recordará que usted está en la tierra, al menos que esté en otra dimensión y se encuentre fuera del planeta, pero nos encontramos aquí en la tierra y por lo tanto recibimos esta promesa de ser familia bendecida. Segunda de Timoteo 2:13, allí Pablo nos dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Él quién? Dios. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántas promesas nosotros incumplimos? ¿En cuántas ocasiones somos hallados infieles? Pero Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Su naturaleza es fidelidad y Él quiere que nosotros también le seamos fieles. Dios le hizo una promesa a Abraham y sigue recordando. A medida que se va acercando el cumplimiento, Dios empieza a dar más detalle de lo que va a suceder y habla por medio del profeta Isaías, allí en Isaías capítulo 11 versículo 1, donde la palabra dice allí: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esto se está relacionando con la llegada del Mesías, con la llegada de Jesús. Pero ahora aquí en el libro de Mateo, en el primer versículo, después de haber pasado un lapso de 2000 años, está el cumplimiento de esta promesa. Mateo presenta su tema principal aquí en el primer versículo como Jesús es el cumplimiento de la profecía y de las expectativas de Israel. Así que miren cómo Mateo inicia en este primer versículo: libro de la genealogía de Jesucristo. Así Mateo empieza su relato de la vida de Jesucristo, libro de la genealogía. Lo que hoy llamaríamos el árbol genealógico, o podríamos decir también la tabla genealógica. Su objetivo principal de la genealogía es demostrar la descendencia del Mesías, demostrando que Jesús no fue un impostor o un usurpador. Las primeras dos palabras de Mateo que utiliza aquí en este primer versículo, libros,
que viene siendo biblios, genealogía, genseos, se puede traducir como el récord de la genealogía, que está en los pasajes de Mateo capítulo 1, del versículo 1 al versículo 17. Allí vamos a encontrar lo que es el récord de la genealogía. El récord de los orígenes está en los pasajes de Mateo capítulo 1, del versículo 18 al capítulo 2 al 23. Allí encontramos el récord de los orígenes. El récord de la historia hace referencia al evangelio entero de Mateo. ¿Por qué Mateo inicia con la genealogía de Jesucristo? ¿Por qué no inició con un milagro, con una señal o algo más extraordinario? Pero no, Mateo inicia con la genealogía de Jesucristo. Primeramente, en el pueblo judío había una expectativa en la llegada del Mesías. ¿Y a quién no va a estar a la expectativa si se le promete un cuantioso regalo? Así que los judíos estaban interesados, o sea, por dónde o por qué familia les iba a llegar el Mesías. Y por eso Mateo inicia hablando de la genealogía para que los judíos se interesaran y se dieran de cuenta de que su Mesías había llegado. Por eso Mateo quería dejarles claro a los judíos que su Mesías tan esperado llegó y ellos lo pasaron por desapercibido. ¿A cuánto no les ha pasado lo mismo? Cuando tienen la expectativa de recibir al año nuevo y hace todos los preparativos, decoras el árbol de Navidad, pintas la casa, alumbrado aquí y alumbrado por allá, que todos en casa tengan el estreno, que estén los buñuelos, la natilla, el pavo, el vino y tus invitados, y que no falte el muñeco de trapo representando el año viejo. Pero ¿qué pasa? Algunos se emborrachan un poco antes de las 12, y cuando llega el momento de ver los pirotécnicos y todos abrazándose y deseándose un feliz año nuevo, tú estás en un profundo indisputable sueño. Al día siguiente, cuando despierta, ya todo ha terminado. ¿Y dónde quedaron todas tus expectativas? Algo parecido le pasó al pueblo religioso de Israel. Dice Juan 1:11, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. ¿Cómo se habrá sentido el corazón de Jesús? Tantas expectativas de su venida, ¿para qué? Para que no le recibiesen. Les llegó el cumplimiento de la promesa hecha ya más de 2000 años y no celebraron. Reflexionemos hoy en día. ¿Cuáles son tus expectativas ahora que eres hijo de Dios? Estás adornando todo lo exterior, pero tu vida interior es un desastre. Estás a la expectativa de que todo o todas las cosas estén bien y en su orden debido, pero no prestas atención a lo espiritual. Marta estaba preocupada por los quehaceres en vez de estar celebrando con Jesús, pero María sí estaba escuchando con atención a los pies de Jesús. Las 10 vírgenes estaban a la expectativa de la llegada del novio, pero 5 de ellas se quedaron por ser negligentes. ¿Cómo estás de preparado para el encuentro con Jesús? ¿Estás portándote como beneficiario de las promesas cumplidas por Jesús? Para que reflexionemos, amados hermanos. Y seguimos en la historia de Mateo. De inmediato muchas personas que le creyeron a Jesús comenzaron a ser bendecidas en su familia. Y aquí el Nuevo Testamento da inicio con Mateo, en que siendo un cobrador de impuestos que había sido antes, que había estafado a sus mismos compatriotas, estuviera calificado para escribir un relato de la vida y la enseñanza de Jesús. Bueno, un cobrador de impuestos de aquel día debía saber griego y ser hombre alfabetizado y bien organizado. Algunos creen que Mateo era el cronista entre los discípulos y que tomaba nota de las enseñanzas de Jesús. Podríamos decir que cuando Mateo siguió a Jesús, dejó todo atrás, menos su papel
y su pluma. Mateo noblemente usó su destreza literaria para ser el primer hombre en compilar un relato de las enseñanzas de Jesús. Sabemos que fue un cobrador de impuestos, por lo tanto debe haber sido un hombre muy odiado, porque los judíos odiaban a los miembros de su propia raza que habían ingresado al servicio civil de sus conquistadores. Reflexionemos. Amado amigo, amado hermano, ¿crees que estás en desventaja frente a los demás por tu pasado y por las cosas que allí ocurrieron, por lo que fue tu vida? ¿Crees que porque fuiste señalado, fuiste discriminado, rechazado y odiado, Dios no te puede usar? ¿Crees que por la magnitud de tu pecado no tendrías perdón? Mateo utilizó su papel y su pluma para recopilar y escribir, usando su destreza literaria para escribir un evangelio sistemático. Mateo usó sus conocimientos de idioma para investigar en profundidad el cumplimiento de las profecías. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus conocimientos? ¿Están siendo ellos utilizados al servicio de la obra de Dios? Nos sorprende que Mateo en el menú nos pone de principio la conexión con Abraham, el padre de la fe, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham, uno de los hombres más grandes de la historia del Antiguo Testamento. Esto para hacer más interesante al lector de las Escrituras. ¿Te querías identificar con fe? Aquí les presenta a Abraham para que te enfoques y puedas así interesarte en el estudio de este libro de Mateo. ¿Por qué Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento? Aunque la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento creen que el Evangelio de Mateo no fue el primero de los 4 en escribirse. El primer libro del Nuevo Testamento que se escribió fue Marcos, de los Evangelios. Está correctamente ubicado como el primer libro del Nuevo Testamento. Hay muchas razones por las cuales Mateo debe ser el primero en el orden de los evangelios. Primero, es un hecho notable que entre las variaciones en el orden en que aparecen los evangelios en las primeras listas y textos, el único factor constante es que Mateo siempre es el primero. En los primeros días del cristianismo, muchas personas pensaban que el Evangelio de Mateo fue el primero en escribirse. ¿Hay otra razón? Los primeros cristianos vieron correctamente el Evangelio de Mateo como importante porque tiene algunas partes significativas de las enseñanzas de Jesús que no están incluidas en los otros evangelios, como una versión más completa del Sermón del Monte. Otra razón, entre los evangelios más similares, estamos hablando de Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos, aparte de Juan, que también fue apóstol, era el único cuyo autor era un apóstol. O sea que Marcos y Lucas no eran apóstoles. De estos 3 evangelios, el único que era apóstol, de hecho, fue Mateo. De hecho, el Evangelio de Mateo era mucho más citado en los escritores cristianos del segundo siglo que cualquier otro evangelio. El sabor judío del Evangelio de Mateo hace una transición lógica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por esta razón, la iglesia primitiva lo puso primero en orden entre los 4 relatos del Evangelio. También vemos que Mateo es muy crítico del liderazgo judío y su rechazo de Jesús. Decir que Mateo es pro-judío es incorrecto. Es mejor decir que él es pro-Jesús y presenta a Jesús como el auténtico Mesías judío, a quien tristemente muchos del pueblo judío, especialmente el establecimiento religioso, rechazaron. Podemos reflexionar, amados hermanos. ¿Está usted aceptando al Hijo de Dios en su corazón? Esta promesa que fue hecha a Abraham y que fue cumplida acá en el Nuevo Testamento.
¿Está usted rechazando una vez más al Mesías como lo hicieron los judíos? ¿Está usted aceptando que todas las profecías están teniendo su cumplimiento? Dios le prometió a Abraham la bendición a todas las familias de la tierra. ¿Está siendo usted bendito y gozando esta promesa? ¿O está usted ignorante del legado que Jesús pagó en la cruz por usted? Mi estimado amigo, mi estimado hermano, ¿ha aceptado usted a Jesús de la promesa en su corazón? ¿Está usted obedeciendo su palabra? Hoy es el día aceptable para que le obedezcamos y le siga de todo corazón. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Rey de la Gloria, porque esa promesa que hiciste en un principio, que le hiciste a Abraham, tú permaneciste fiel. Tú permaneciste fiel a tu palabra. Y hoy a esta promesa son benditas toda la familia de la tierra. Gracias te damos, Rey de la Gloria. Amén.